Seguimos en nuestra conversación con el doctor Werner Corrales, individuo de número de la Academia de Ingeniería y Hábitat, recientemente incorporado y con unos planteamientos sumamente claros de lo que tenemos que hacer en el país. Doctor Werner Corrales, otro de los planteamientos que escuché y que anoté y puse mucha atención que usted hace es la necesidad de la convivencia entre la economía privada y la economía solidaria. ¿Qué es la economía solidaria? Mira, hay manifestaciones en los grupos populares que poca gente se detiene a analizar, manifestaciones de actividad económica interesantísimas. Por ejemplo, existen los emprendedores populares, la gente, el tradicional vendedor ambulante que se han organizado y tienen una red solidaria que se apoyan mutuamente, por ejemplo, en términos financieros. Pero existe también el movimiento cooperativo venezolano, que es un movimiento que es ejemplo en el mundo. En el estado Lara y el estado Portuguesa, por ejemplo, el sistema hospitalario de las cooperativas es el ejemplo y es mejor que cualquier sistema hospitalario privado. Okay. Esas dos manifestaciones o tipos de organización para la economía deberíamos aprovecharlas y darles impulso en el momento de que podamos nuevamente tomar las decisiones para nuestro futuro. Porque la desaparición de la pobreza, partiendo de 87% de la población, requiere de muchos instrumentos. La economía moderna, la economía privada que aspiramos a que se desarrolle en Venezuela, es una economía que va a tener impactos directos de empleo sobre gente que tiene una calificación relativamente alta. El impacto directo sobre mano de obra de menor calificación va a ser mucho menor y nosotros necesitamos darle la oportunidad de un empleo estable, de lo que se llama un empleo decente a toda la población venezolana. Si, por ejemplo, se pusiese en marcha el plan de equipamiento de barrios, de mejora de las condiciones del hábitat en las zonas populares y se promoviese a la vez oportunidades para las cooperativas, se generaría una gran cantidad de empleos precisamente donde nos hace falta generarlo. Entonces, la idea de promover que la economía solidaria, que la economía, el emprendimiento popular sea apoyado en el momento de comenzar a reconstruir la economía es importantísima para tener un impacto relativamente rápido en el empleo, en los ingresos y en el ánimo de la gente. Como yo decía antes, lo que más nos hace falta es que todos los venezolanos veamos que estamos mejorando para creer nuevamente en el futuro. Ese emprendimiento del que usted habla existe en este momento en Venezuela a pesar de la crisis que tenemos. Emprendimiento en todos los sectores del país. Es impresionante la cantidad de gente que está haciendo emprendimiento social, emprendimiento popular, emprendimiento de vida, de gastronómico, que tienen, quizás son ingenieros y terminan siendo gente que termina haciendo unas salsas maravillosas, por ponerle un ejemplo. Lo vemos a diario y es como una Venezuela paralela. ¿A ese emprendimiento solidario que usted se refiere? Sí, esa es los que has mencionado son formas de emprendimiento que hay que apoyar. Y el emprendimiento solidario, para entrar un poco más en detalle, se refiere fundamentalmente a que grupos de la población y de los grupos populares se organizan en cooperativas o en otras formas de cooperación en las cuales son solidarios entre sí. Y se apoyen con la economía privada, que es sin duda alguna la fuerza y la base fundamental de una economía. Y yo quisiera referirme a la economía privada. Realmente la economía solidaria es una economía privada, es una economía de los ciudadanos, no es una economía del Estado. Yo quisiera hablar de la economía privada frente a la economía del Estado. Los venezolanos le reconocimos un rol demasiado protagónico al Estado en la economía desde que comenzó a exportarse petróleo hace casi 90 años. Eso tenemos que cambiarlo, porque lo que nos llevó desde el año 78 hasta hoy a las grandes crisis fue que el Estado llenó todos los espacios fundamentales de la economía, se perdió la confianza del inversionista privado en los derechos de propiedad que no se le reconocen o no se le defienden, y ya en los últimos 18 años hubo la voluntad de sacar a los privados de la economía y de controlarla totalmente como una forma de dominación política.
Los venezolanos, cuando yo digo necesitamos una institucionalidad que esté al servicio del ciudadano y no al revés, destaco que la economía debe ser la economía de los ciudadanos y el Estado debe tener roles subsidiarios, roles en apoyo a la economía de los ciudadanos. Eso quiere decir que debemos esperar de ti, de mí, de cada quien que quiera poner en marcha un emprendimiento, que seamos los responsables del nuevo crecimiento de la economía venezolana. Usted fue ministro de Cordiplan. En Cordiplan se buscaban planes de desarrollo, planes y estrategias de desarrollo para el país. Desarrollo. Siempre se dijo que Venezuela era un país subdesarrollado, doctor. ¿Ahorita qué somos? ¿Seguimos siendo subdesarrollados o estamos por debajo de eso? Mira, las calificaciones de desarrollado y subdesarrollado presuponen que el desarrollo es un estado, es un nivel, y no que el desarrollo es un proceso. O suponen que el subdesarrollo es un nivel muy bajo y no que es un proceso. Mira, Venezuela es un país que estaba en desarrollo en los primeros 50 años del periodo petrolero, de 1928 a 78, éramos un país que estábamos en desarrollo desde todo punto de vista. Hay unas cifras que los venezolanos conocen poco. Nosotros entre 1945 y 1978 tuvimos un Producto Interno Bruto per cápita promedio superior al promedio de los países desarrollados. En Venezuela, la clase media pasó de ser 15% en 1936 a ser más del 66% a mediados de los años 70. Pasamos de tener una pobreza de 33% o algo así en los años 70, cuando comenzó la descomposición, a tener 60% en los 90. Pero hablando de los años brillantes de Venezuela, cuando se va a la penúltima dictadura venezolana, la de Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela teníamos 4 campus universitarios funcionando. A los 20 años teníamos más de 70 campus universitarios funcionando. Teníamos 5 orquestas sinfónicas. A fines de los 70 teníamos más de 70 orquestas sinfónicas. Los pintores, los escritores, los poetas, los escultores venezolanos se posicionaron en el mundo. Es decir, en términos económicos, sociales y culturales, Venezuela progresaba. Eso es lo que se llama una sociedad en desarrollo. Y a partir de 1978 y hasta hoy comenzamos el retroceso del que no hemos salido. Y tristemente, doctor Werner Corrales, la diáspora que estamos viviendo está mostrando en el exterior eso que usted dice, que es una Venezuela pujante, que es una Venezuela. La gente que se está yendo preparada de verdad tiene cargos importantísimos en empresas a nivel internacional y son venezolanos. Y uno se siente orgulloso de eso, pero es triste porque fue una diáspora forzada, es una salida forzada. No es que yo me quiero ir del país porque me quiero ir, sino o porque me llamaron y me ofrecieron, sino que me fui porque no quiero estar aquí, no tengo condiciones de vida, no tengo calidad de vida. La situación de inseguridad me hace que me vaya. Los muchachos, usted ha auspiciado mucho la labor de los muchachos en esta reconstrucción de esta Venezuela que usted plantea. Y es muy triste, pero sin embargo se brilla afuera, se sigue brillando. Es cierto, y yo te voy a confesar una cosa muy personal. A mediados del año pasado, hace 4 años, mi esposa Tania y yo fundamos con el apoyo de la Universidad Metropolitana un diplomado en liderazgo social y político. Allí se forman jóvenes que ya son líderes, jóvenes tienen unas condiciones de edad y unas condiciones de educación. En un año de trabajo se le da formación teórica, capacidad de reflexión sobre la política a quienes esperamos que van a ser los líderes del futuro. Ese esfuerzo es de los esfuerzos de los cuales yo me siento más contento como realización en mi vida, y ese esfuerzo es una inversión para los líderes del futuro. Yo decía en mi discurso de incorporación a la academia que la idea de todas estas reflexiones que yo planteaba era ayudar a que quienes tendrán que reconstruir a Venezuela, que son esos jóvenes, porque ellos van a ser los líderes del futuro, tengan más claro dónde no cometer los mismos errores. Tenemos que hacer la pausa de este tercer bloque en esta conversación tan importante, tan interesante con el doctor Werner Corrales. Regresamos para ya la parte final, las conclusiones, para cerrar un poco estas ideas que no van a quedar allí, señores. Tienen que escucharse con atención, porque esta es la salida a la Venezuela.
Todas las entrevistas que hemos hecho, todos han hecho planteamientos sumamente interesantes. Seguimos teniendo gente muy valiosa en este país que están aportando su trayectoria, su experiencia y sus conocimientos para construir esa Venezuela que sí va a ser posible. Vamos a la pausa y ya venimos.